Prometimos contarte los resultados de una incubación que estábamos realizando de huevos de gallina, de 5 docenas concretamente, y a eso vamos en el vídeo de hoy. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más, hoy acompañado de un gripazo increíble, pero que no nos va a impedir estar, como ya prometimos la pasada semana, en el vídeo de hoy. Tuvimos una incubación de huevos de gallina con bastantes problemas, sobre todo relacionados con el tema de la humedad relativa, y hoy queríamos contaros los resultados. Unos resultados bastante buenos porque teníamos en torno a unas 5 docenas y con todos esos problemas que te cuento hemos tenido alrededor de 40 pollitos en condiciones, bien nacidos, sanos y fuertes. El problema, pues que nos ha pillado trabajando y nos hemos grabado todo lo que nos hubiera gustado grabar. Nacieron por la tarde, nos pilló trabajando en turno de tarde y entonces, pues cuando llegué, mi sobrino, que fue el que nos cedió los huevos para incubar, pues ya se había llevado la primera tanda importante de pollitos. Entonces nosotros realmente empezamos a grabar cuando llegamos por la noche ya con la siguiente tanda que fueron naciendo durante el día y que después de madrugada pues finalizó con todos esos nacimientos y terminamos de grabar a la mañana siguiente. Entonces, ¿hemos salido contentos con la grabación? Mucho. Pero también te tengo que decir que la humedad relativa nos ha ido cambiando muchísimo, incluso en cuestión de horas. De abrir la incubadora para voltear los huevos por la mañana a hacerlo de nuevo a mediodía y ya nos había cambiado la humedad relativa. Hemos tenido que sacar y meter sobre todo un vaso de agua, pero en muchas ocasiones hasta 2 vasos de agua. Estoy completamente seguro de que si esta incubación la hubiésemos realizado simplemente volteando los huevos, sin echar cuenta de la humedad relativa, hubiera sido un total desastre, porque esos cambios de humedad eran bastante altos o bastante bajos según la situación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que gracias a que hemos estado muy pendientes de esta incubación, hemos podido conseguir estos para nosotros buenos resultados de incubación. Os vamos a compartir algunas imágenes y ahora seguimos hablando contigo. En otras ocasiones lo hemos hecho, pero ya digo que de tiempo andábamos fatal. El ver un huevo como este, ponerlo delante de una cámara con su buena temperatura y grabar el nacimiento completo. El transporte de los pollitos a su lugar de destino hay que hacerlo rápido o con buena temperatura, porque aquí ahora mismo, en el momento de la grabación del vídeo, hacía mucho, pero que mucho frío. En esta incubación hemos visto pollitos blancos, pollitos negros, pollitos pintados, pollitos de cuello pelado. La verdad es que un poquito de todo en esta incubación. Ya se veía también en los huevos. Todos estos vídeos, todas estas incubaciones que grabamos, la verdad es que nos dan mucha vidilla en nuestro canal de YouTube y también en redes sociales, porque nos permite generar mucho, pero que mucho contenido. El problema, el inconveniente, pues como siempre, el tiempo. Este pollito de cuello pelado y clarito, pues evidentemente recién sacado de la incubadora y apartado de los hermanos con los que han ido naciendo, pues hace que extrañe cualquier sitio, ¿no? Hasta que no los pongamos todos en condiciones juntitos en la criadora, donde van a comenzar ese periodo de iniciación, pues ahí es donde cuando van reconociendo el terreno se van tranquilizando. Quieras que no, sacarlo de la incubadora, que hasta el momento es lo único que han visto, y ponerlos en esa cajita, pues evidentemente hace que estén un poco asustados. Y como veis, cuando te levantas y sigues viendo cómo van naciendo pollitos, pues evidentemente la alegría ahí queda, ¿no? Y eso que repito, la primera tanda de pollitos ya se la habían llevado, que era muchísimo mayor que esta. Por eso
Todos los pollitos no tienen el mismo tiempo para nacer. Hay un margen ahí, un espacio de tiempo de unas 12 horas, se puede decir, donde todavía existe posibilidad de que nazca alguno más. ¿Veis? Aquí otro pollito, negro y blanco, de otro color diferente. Y evidentemente si podemos, porque no está en nuestras manos, a ver si nos pasamos por donde están y les damos un repaso con la cámara de vídeo para compartirlo con vosotros, ¿no? Aún así y todo, hay que estar muy pendientes a otros huevos que van con un poco más de retraso y evidentemente darle la posibilidad de que nazcan. Por eso cuando os digo que si tenéis una incubadora automática, aún así todo estéis muy pendientes, hay compañeros que dicen precisamente que se hacen incubadoras automáticas para no estar tan pendientes de las incubaciones. Y personalmente pienso que es un error. Simplemente con mirarlos, aunque sea por la mañana al salir o por la noche al estar en casa, con eso nos podemos ahorrar muchos problemas. Porque el hecho de tener una incubadora automática no quiere decir que nos podamos olvidar de todo. Aunque no hayamos podido grabar todos los pollitos, repito, os he mostrado aquí una fiel representación de los colorines que han salido de esta incubación de aproximadamente 5 docenas de huevos de gallina. ¿Qué duda cabe de que si nos hubiera pillado bien por cuestión de trabajo, con tiempo de sobra para haber grabado bastantes imágenes, pues nos hubiera quedado un vídeo mucho más bonito estéticamente? Pero la conclusión, que hemos estado atentos y hemos conseguido buenos resultados. Si hubiéramos metido los huevos en la incubadora y poco más, para que os deis cuenta de la importancia de lo que podemos hacer nosotros, aparte de lo que pueda hacer la incubadora, pues de tener unos malos resultados a tener otros totalmente diferentes. Y también, por supuesto, de esta incubadora, que donde la teníamos antes nos daba buenos resultados sin más, aquí hay que currárselo, hay que volver a conocer el sitio, ver cómo se comportan los parámetros y actuar en consecuencia. Pues hemos tenido esta incubación de huevos de gallina y ha sido el vídeo en el día de hoy.